Instrucciones sobre el uso del tabaco, el alcohol, la carne y la actitud sexual. Sanat Kumara. Con frecuencia, la humanidad rehúsa conformarse a ciertas simples reglas de vida. Pero esta obediencia permite la purificación y el afinamiento de la estructura cerebral. Ciertos hábitos impiden que el ser humano capte las actividades que tienen una cierta altura vibratoria. Esta receptividad daría el saber y los conocimientos que la humanidad busca. Millares de seres han tratado de conocer las leyes de la vida, pero han persistido en vivir en los hábitos que han provocado la densidad de la estructura cerebral, que es un obstáculo para la visión de la verdad. Os digo, mis bien amados, que el uso del tabaco, en cualquier forma, deposita una secreción en el cerebro que impide su afinamiento más allá de un cierto límite o una cierta medida. El uso de la carne llevará vuestra estructura atómica al sentimiento del miedo. Si disipáis vuestra energía sexual para la gratificación de los sentidos, entonces os priváis de la energía de vuestra presencia, de la que tenéis necesidad para persistir en llamar a vuestra presencia en acción con valor y fuerza, hasta que sea disuelta vuestra acumulación destructiva. Sabed que en la energía sexual que la humanidad disipa se encuentra fuerza, valor y confianza. Los que disipan esta energía devienen medrosos, débiles, desconfiados y suspicaces. Habiendo tomado la fuerza siniestra el dominio sobre ciertos individuos y organismos, ha tratado de hacer creer a la humanidad que la actividad sexual está permitida para diversión y que se puede usar así, y no obstante alcanzar la perfección. Esto es falso y trágico para la humanidad. Os digo esto con el poder de la radiación de que dispongo. Si el deseo sexual es fuerte en ustedes, no lo combatáis, sino decid simplemente: poderosa presencia yo soy, desembarázame de este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y tu perfección. Repetid esta llamada y continuad viendo con serenidad, y un día advertiréis que el deseo está disuelto. Lo mismo para el uso del tabaco, de la carne y del alcohol, etc. Se permite la actividad sexual para la procreación, incluso si se ha alcanzado un alto grado de realización espiritual. Pero es el derroche de esta energía lo que resulta trágico. Mi bien amados, por el conocimiento de vuestra presencia yo soy, y el uso de la llama violeta, vuestra victoria es cierta, si queréis prestar obediencia a estas simples reglas de vida. Instrucción concerniente a la actividad sexual. El puro amor divino no desciende jamás más bajo del corazón. El amor verdadero no necesita contacto sexual de clase alguna. Los grandes maestros ascendidos están siempre prestos a asistir a los que quieren conformarse con las directivas dadas. Haced una llamada mental a uno de los maestros ascendidos y recibiréis siempre ayuda. Práctica. Emplead las afirmaciones siguientes. Yo soy la presencia gobernando esta energía, y yo soy el poder que la resucita y la transmuta, y esta actividad es permanente. Yo soy la presencia realizando esto, y esto está hecho ahora, porque la actividad divina es instantánea. Limpieza y aliento. Saint Germain. Si deseáis nuestra radiación y nuestra asistencia, no absorbáis cebollas, ajo, ni alcohol, ni tabaco. No queremos ni podemos intensificar la energía en vosotros ni alrededor de vosotros cuando tales emanaciones están en la atmósfera. Habéis de saber que las entidades desencarnadas gustan de estos
olores. Esto es lo que les atrae porque vienen de la esencia de la emanación de vuestros cuerpos. La verdad en lo que concierne a la reacción o acumulación destructiva. Karma. El corazón de diamante, el yo divino, la poderosa presencia yo soy, se interesa menos en la manera en que llegamos a una realización dada que en el hecho de la realización. En todo lo que se ha dicho y escrito concerniente a la reacción, acumulación destructiva, hay poco de verdad y muchos errores. El resultado es que los que creen en ello están asustados y confundidos, y en una situación mucho peor que si no hubieran nunca oído hablar de la cuestión. Existe ciertamente la ley de causa y efecto, pero a menos que haya intención deliberada de dañar a una persona o a una cosa, el que engendra la causa no es en manera alguna responsable del efecto. La gran ley de amor producirá el ajuste necesario. Nada de esto, sin embargo, protección a los que se dejan llevar por accesos incontrolados de odio o de malicia, que hacen daño a su prójimo o a sus bienes. Tendrán que hacer reparación completa, mas no es necesariamente en actos físicos, porque la gran ley cósmica dispone de innumerables vías y medios para hacer justicia. ¿Cuántos seres sinceros sufren por esta falsa comprensión de la ley de causa y efecto? Les sería suficiente invocar la ley del perdón, alabar a los que creen haber causado mal, y quedarían inmediatamente liberados de circunstancias que les abruman, mala salud, depresión, miedo, pena o fracaso en lo que desean realizar. Cada noche, antes de dormiros, elevad mentalmente vuestros brazos hacia la presencia del corazón de diamante, vuestra bienamada presencia yo soy, y pedid que ella os muestre cómo podéis reparar todo el mal que habéis hecho intencionadamente a quien o a lo que sea durante vuestra peregrinación en la tierra o durante vuestras vidas anteriores. Porque os aseguro que habéis tenido centenares de vidas en esta esfera terrestre. Si la vida parece dura a algunos es porque no saben o no recuerdan haber creado en el pasado causas de las que tienen que sufrir los efectos actualmente. Llamad a la ley del perdón en acción. Reconoced que estáis en estado de gracia, es decir, haced uso de la llama violeta. Expresad el puro amor de los maestros ascendidos y os sentiréis libres y desprendidos de estas reacciones, de esta acumulación en gran parte imaginaria. Desde hace medio siglo, tanto y tanto se ha escrito sobre este tema, que quiero ayudar a aclarar la situación y quitar toda falsa comprensión. El que ha odiado y los demás han engendrado ciertamente causas que tomarán retribución, pero yo os aseguro que, incluso en este caso, mucha de esta acumulación puede disiparse y consumirse rápidamente llamando a la ley del perdón en acción, aceptando que estáis bajo la gracia divina, bajo el amor de vuestra presencia yo soy, el puro amor divino, el disolvente universal. El miedo a la reacción ha engendrado muchas reacciones inútiles. Todo esto puede barrerse haciéndose consciente y aceptando que la ley del perdón está en acción en vuestras vidas. Muchos seres, después de haber prestado servicio, se inquietan, se preguntan si todo ha sido bien hecho, si no habrá faltado hacer esto o aquello. Si vuestros motivos, vuestra intención es buena, sois absolutamente libres, incluso si algún otro interviene y cambia el efecto. Cuando personas malintencionadas hacen soportar a inocentes las consecuencias de sus propios errores, entonces estos seres hacen más que doblar las reacciones de las que tendrán
que soportar el choque de retroceso, porque nada puede impedir que la reacción se haga sentir para aquellos cuya intención es mala o que con propósito deliberado quieren dañar a los demás. Esta energía descalificada debe ser tratada, pero incluso en este caso, un arrepentimiento sincero ayuda a hacer mínima la reacción, porque esto invierte la corriente en una cierta medida. Invocando la ley del perdón, alabando y bendiciendo a los que se ha herido o a quien se ha hecho mal, vuelve a la vida la paz y la armonía. Bien amados, hermanos y hermanas, si parece que repito lo mismo, lo he hecho intencionalmente, a fin de que esta cuestión quede clara y evitar que pueda ser mal interpretada. Es necesario recordar que toda expresión física es transitoria, pasajera, y que solo la esencia del bien realizado es duradera y permanente. Poco importa lo que hayamos hecho cuando nos decidamos volver a la casa del Padre, que no está hecha con la mano del hombre. Encontraremos siempre la presencia del corazón de diamante, el poderoso Yo Soy, presto a acogernos con los brazos abiertos, deseoso de elevarnos, de hacernos trascender los 5 sentidos a tal punto que todo deseo de lujuria, de odio, de envidia, de celos o de condena sea borrado de la conciencia para siempre. Aprended desde ahora que la gran luz que percibís en la casa del Padre contiene infinitamente más alegría que los pobres placeres de los sentidos, que no son sino cortezas. Mis bien amados, entrad en esta gran luz para siempre por encima de la ley de acción y de reacción. Si hay una apariencia de falta de éxito, una falta de medios financieros u otra, no tardaréis en ver a vuestra bien amada presencia Yo Soy, extraer de sus tesoros y daros en tiempo oportuno el uso de su opulencia para bendecir, curar y hacer felices a todos los que están prestos a aceptar la presencia Yo Soy y a vivir esta realidad. Bien amados, tal es el reino de los cielos. El ideal de servicio. Nuestro primer servicio es hacia nuestra divinidad, el gran maestro que anima la forma externa. Cada forma humana tiene su divinidad propia y no se puede por consiguiente hacer llamadas a nuestro servicio más allá de un cierto límite. Nadie puede dar en servicio más sustancia, energía o poder del que puede obtener de su presencia para tener su forma en armonía, salud y poder. Cuando damos hasta el punto de vaciar de nuestras formas, retrasamos nuestro progreso, haciendo que se retrase el momento de entrar en la gloria y la belleza que se nos destinan. Si los maestros ascendidos hubiesen dado más energía y fuerza de las que pueden generar, no habrían podido realizar la ascensión. Incluso ahora, si los maestros, en un impulso irresistible de servir, diesen radiación sin medida, serían rápidamente atraídos a la atmósfera terrestre. Todos los seres, incluso en el estado ascendido, tienen necesidad de períodos durante los que la atención permanece fija en el más alto centro divino, el corazón universal, el gran sol central, del que la presencia Yo Soy es una parte. El Yo divino, la presencia Yo Soy, se vuelve hacia el gran sol central, como el Yo externo se vuelve hacia la presencia Yo Soy, para recibir la fuerza, el valor, la abundancia y la perfección necesarios. Prestad servicio en la medida de vuestras posibilidades, pero sin extenuaros. Si es necesario, deteneos algunos minutos, algunas horas e incluso algunos días. Depende esto de la profundidad de vuestro contacto, de la unión con vuestra presencia Yo Soy. Recargad vuestro cuerpo y vuestra copa, el Santo Grial. El servicio real está constituido por los momentos de atención indivisa dados al Yo divino, la gran presencia Yo Soy,
porque sin esto nada tenemos para dar. Puede prestarse más servicio permanente elevando en conciencia un deseo o una persona al corazón de vuestra presencia yo soy, guardándolo allí durante una hora de contemplación, más bien que luchar durante semanas en la conciencia exterior. El deseo de servir puede llegar a ser tan tiránico como cualquier otro deseo, porque el deseo no respeta a la forma. Vacía su instrumento o canal sin la menor consideración, porque el deseo no es otra cosa que la fuerza puesta en movimiento. Contrariamente a lo que se piensa, la actividad exterior no es sino una muy pequeña parte del servicio, salvo si el canal o instrumento está en concordancia gozosa, armoniosa y positiva con el maestro interior, la presencia yo soy. La sabiduría divina debe gobernar la actividad externa en otro tiempo. Es necesario tomarse el tiempo para guardar la atención sobre el yo divino. El mayor don hecho al alma es el cuerpo, el templo del más alto Dios vivo. Se irradia mucho poder hacia la humanidad para permitir el servicio, pero los que sirven deben ser prudentemente dirigidos. El deseo excesivo de servir puede llevar a un agotamiento sin beneficio real para nadie. Debemos primero hacernos conscientes de la energía divina, ilimitada, difundiéndose a través de nosotros, y entonces todo sentido de fatiga o sentimiento de hallarse extenuado se desvanecerá de nuestra conciencia. Tomad todo deseo de realización en el corazón de la presencia yo soy y el maestro interior escuchando en secreto. Os recompensará abiertamente manifestando vuestro deseo físicamente. Que la perfecta salud, la abundancia divina del dinero, de armonía, de felicidad y de iluminación sea vuestro patrimonio para siempre. Saint Germain.